Durante más de 600 años, hombres y mujeres fueron arrastrados a oscuras mazmorras, sus cuerpos destrozados. No por criminales, sino por hombres que decían servir a Dios. Gritaban por misericordia, pero lo único que recibían era fuego, hierro y silencio. Todo, en nombre de la fe. Advertencia: este vídeo tiene fines exclusivamente históricos y educativos. El contenido puede incluir referencias a hechos reales perturbadores o sensibles, tratados con el máximo respeto. Si eres sensible a estos temas, considera verlo con discreción. Europa, finales del siglo XII. El continente está envuelto en guerras, cruzadas y herejías. La Iglesia Católica, poderosa e incuestionable, comienza a sentir una amenaza. Grupos de creyentes que piensan diferente. Creencias que no encajan. Voces que no se doblegan. A esas voces, las llamaron herejía. Y para silenciarlas, se fundó una de las instituciones más temidas de toda la historia humana, el Santo Oficio de la Inquisición. No fue una organización cualquiera. Fue un mecanismo de represión que usó la fe como excusa, y el terror como herramienta. En sus inicios, la Inquisición surgió para combatir a los cátaros, un grupo cristiano del sur de Francia que afirmaba que el mundo material era obra del mal y que el alma debía liberarse de él. Para la Iglesia, eso era inaceptable. Los primeros inquisidores eran frailes dominicos, vestidos de blanco, Biblia en mano, que recorrían pueblos enteros buscando señales de desobediencia. Pero lo que comenzó como una investigación espiritual, rápidamente se transformó en un sistema institucionalizado de tortura, control y muerte. Y la maquinaria no tardó en crecer. A lo largo de los siglos, la Inquisición extendió su sombra a Italia, Portugal, Alemania y finalmente a América Latina. Los inquisidores podían detener a cualquiera. No necesitaban pruebas. Bastaba con una acusación anónima. Una sospecha. Una palabra mal dicha. Los métodos eran fríos, calculados y legales. El acusado no sabía quién lo denunciaba. No sabía de qué se le acusaba exactamente. Y aún así, tenía que probar su inocencia. La ironía era cruel, la culpa se presumía, la inocencia debía demostrarse bajo tortura. Y si el dolor no arrancaba confesiones, el fuego lo haría. La historia oficial la ha maquillado como una cruzada por la pureza de la fe. Pero en sus mazmorras, no había santos, ni redención. Solo gritos, sangre y muerte. Fuego bloque 1. El mecanismo del miedo. Imagina esto, un pueblo pequeño en la Castilla del siglo XV. Una mujer es vista recogiendo hierbas en el bosque al amanecer. Un niño enferma ese mismo día. Esa mujer no volverá a ver la luz del sol. Los inquisidores llegan sin anunciarse. Montan un tribunal improvisado en la iglesia. Y mientras los aldeanos se persignan en silencio, el miedo se arrastra como una sombra entre las piedras. Cualquiera podía ser el siguiente. Cualquiera. La Inquisición no necesitaba pruebas sólidas. Solo sospechas. Un vecino resentido, un gesto raro, una palabra fuera de lugar. Todo era suficiente para abrir un proceso. Y entonces, comenzaba la pesadilla. Primero venía la detención. Generalmente de noche, para evitar alborotos. El acusado era llevado a una celda sin ventanas, sin saber cuánto tiempo estaría allí. Días, semanas, o hasta años. Luego, el interrogatorio. No había abogados. No había defensa. El inquisidor era juez, fiscal y verdugo. La lógica era perversa: si negabas las acusaciones, significaba que mentías. Si confesabas, eras culpable. Y en ambos casos, el resultado era el mismo: tortura. Uno de los métodos más utilizados era la garrucha. Se ataba al acusado con cuerdas en las muñecas, se le elevaba lentamente en el aire, y luego se le dejaba caer con violencia, dislocando brazos y hombros. Una y otra vez. Otro método era el potro. El cuerpo se estiraba hasta romper huesos, desgarrar tendones. Gritar no servía de nada. Los inquisidores no querían justicia. Querían confesiones. Y las obtenían.
incluso cuando no había nada que confesar. Muchos firmaban cualquier cosa con tal de que el dolor se detuviera, incluso si eso significaba condenar a otros. El miedo se convirtió en el arma más efectiva de la Iglesia. Y lo peor, todo estaba justificado, porque se hacía en nombre de Dios. Pero esto solo era el principio. Bloque 2. El espectáculo del castigo, la tortura, no era el final. Era solo el camino hacia la humillación o la muerte. Una vez arrancadas las confesiones, los acusados eran sentenciados en lo que la Iglesia llamaba autos de fe. Y estos no eran actos privados, no, eran eventos públicos. Verdaderos espectáculos macabros, organizados con precisión. El condenado era vestido con un San Benito, una túnica de penitencia con cruces, demonios o llamas pintadas. Cada símbolo indicaba su crimen y su castigo. La multitud se reunía al amanecer. Hombres, mujeres, niños. Todos esperaban con una mezcla de miedo, morbo y obediencia. Los inquisidores leían en voz alta las sentencias. Uno por uno, los acusados eran presentados ante el pueblo. Algunos lloraban, otros ya no podían sostenerse en pie. Los más afortunados recibían azotes o cárcel. Pero muchos eran condenados a la hoguera. Y entonces comenzaba el ritual. Acompañados por sacerdotes que les rogaban confesar una vez más, los reos eran atados a un poste, rodeados de leña. No se les permitía gritar. Se les colocaba una mordaza. El fuego se encendía. Y mientras la carne se retorcía, mientras el aire olía a piel quemada, la multitud rezaba. Porque todo esto, decían, era por la salvación del alma. Incluso los cadáveres eran juzgados. Si alguien moría antes de ser sentenciado, sus restos eran exhumados, quemados y sus propiedades confiscadas. La muerte no te salvaba. La Inquisición tampoco perdonaba a los muertos. Los bienes de los acusados, tierras, casas, animales, eran tomados por la Iglesia o el Estado. Sus familias quedaban arruinadas. Sus nombres, manchados para siempre. Y así, el miedo no solo se sentía, se heredaba. Cada ejecución era un mensaje. Una advertencia. Un recordatorio brutal de quién mandaba. Pero lo más aterrador, es que muchos creían que todo esto era justo. Santo. Necesario. Porque les habían enseñado que el fuego purificaba. Vela bloque 3, una sombra que se extiende. El fuego de la Inquisición no se quedó en España. Pronto, sus llamas cruzaron frontera y océanos. En 1542, el Papa Paulo III creó la Congregación del Santo Oficio, dando paso a la temida Inquisición romana, que perseguiría a científicos, pensadores, herejes y brujas en toda Italia y parte de Europa. Y luego, vino América. Sí, también aquí llegó el Santo Oficio. Traído por los conquistadores, disfrazado de evangelización. En México, Perú, Colombia, se erigieron tribunales inquisitoriales. Y junto con ellos, vinieron las delaciones, los procesos secretos, y el mismo repertorio de castigos, tortura, expropiación y muerte. Los pueblos originarios fueron uno de los blancos más frecuentes. Muchos fueron acusados de idolatría por mantener sus creencias ancestrales. ¿Adorar al sol? Herejía. ¿Realizar rituales indígenas? Brujería. Y aunque algunos frailes protegían a los indígenas, muchos otros usaban la Inquisición como una herramienta de sometimiento. Una forma de borrar su pasado, su espiritualidad, su identidad. Pero no solo los indígenas fueron perseguidos. Los criollos, los judíos conversos, los negros esclavizados y hasta los mestizos fueron vigilados con recelo. Nadie estaba realmente a salvo. En Lima, se documentaron casos de mujeres que fueron encarceladas y azotadas por mirar con deseo a otro hombre. Otras, por bailar de forma indecorosa. Algunas fueron acusadas de tener pactos con el demonio, simplemente por curar con hierbas. El miedo se volvió cotidiano. La delación, una moneda de cambio.
Y en medio de este sistema opresivo, la fe y el castigo se confundían. La espiritualidad se volvió un arma. Y Dios, un verdugo invisible. La Inquisición no buscaba solo castigar. Quería domesticar el alma. Moldearla. Que cada pensamiento fuera ortodoxo. Que cada acto fuera vigilado, incluso por uno mismo. Porque cuando el miedo se instala dentro, ya no hacen falta cadenas. Fuego bloque 4. El arte de doblegar cuerpos y voluntades. Los inquisidores no eran soldados, pero tenían armas. Sus herramientas no eran espadas, eran grilletes, tenazas, hierros candentes, y un cuaderno de confesiones forzadas. Las cámaras de tortura eran templos del dolor. Oscuras, húmedas, aisladas. Sin ventanas. Sin tiempo. A los acusados se les vendaban los ojos. Se les desnudaba. Y comenzaba un ritual del cual muy pocos salían cuerdos o vivos. La garrucha, donde eran elevados con cuerdas por los brazos y soltados de golpe para dislocar los hombros. El potro, que estiraba los miembros hasta romper tendones. La pera oral o vaginal, un dispositivo metálico que se introducía y se abría desde adentro, desgarrando. Y el torniquete, que rompía dedos lentamente, uno por uno. Todo esto era legal. Justificado. Porque no se aplicaba como castigo, sino como medio para obtener la verdad. La verdad. Esa palabra se convirtió en un eco sin sentido. Porque una vez dentro de la sala de torturas, la verdad era lo que los inquisidores querían oír. Confesaban inocentes. Confesaban niños. Confesaban mujeres aterradas. Confesaban incluso los muertos, cuyos cuerpos eran desenterrados y juzgados. Y si el acusado moría durante la tortura, el tribunal lo justificaba como un designio divino. Una señal de que Dios lo había juzgado antes. Cuando el cuerpo cedía, venía el juicio. Rápido. Silencioso. Ya no importaba si la confesión había sido obtenida bajo tormento. El veredicto casi siempre era el mismo: culpable. Hereje. Condenado. Las penas variaban. Desde años de cárcel, azotes en público, marcas al rojo vivo, hasta la muerte en la hoguera. Las ejecuciones públicas eran verdaderos espectáculos. En plazas llenas de curiosos, el reo era llevado con una túnica, un gorro alto llamado San Benito, y una cruz de madera. Los niños miraban. Los padres enseñaban que así acababan los que desobedecían a la iglesia. Y mientras el fuego crepitaba, los cánticos se alzaban. Y el pueblo rezaba. No por el alma del condenado, sino para no ser el próximo. La Inquisición no solo buscaba eliminar enemigos. Quería dejar una cicatriz visible en la sociedad. Un mensaje claro: obedecer o arder. Vela bloque 5. El miedo como herramienta divina. La Inquisición no necesitaba estar presente para ser temida. Bastaba con el rumor. Con una mirada sospechosa. Con una palabra mal dicha en el mercado, y el miedo hacía el resto. La población entera se volvió vigilante de sí misma. Los vecinos espiaban a los vecinos. Los hijos denunciaban a los padres. Los esposos se acusaban entre sí. ¿Por qué lo hacían? Porque el solo hecho de no acusar a un hereje era motivo suficiente para ser acusado también. Callar era complicidad. Y en una sociedad donde las llamas eran moneda común, el silencio era un lujo que pocos podían permitirse. Los inquisidores no necesitaban pruebas. Solo bastaban las sospechas. ¿Leíste un libro prohibido? ¿No fuiste a misa el domingo? ¿Dijiste algo que sonó diferente? Podía ser llamado. Y cuando alguien era citado, nadie preguntaba por qué. Porque si lo hacías, te ponías en la mira. La fe se volvió una jaula de oro. Las personas rezaban, pero con miedo. Amaban a Dios, pero temían a sus representantes. Y no eran solo los adultos. La Inquisición también tenía ojos sobre los niños. Los instruía desde pequeños para reconocer señales de herejía en casa.
Se les enseñaba a confesar los pecados ajenos, como si se tratara de un juego, pero el premio era evitar la hoguera. Imagina crecer así, pensando que una palabra puede matar a tu madre. Que un gesto puede llevar a tu padre a prisión. Que una idea puede costarte la vida. La mente fue domesticada. El alma, condicionada. Y la conciencia, transformada en un campo de batalla constante. La Inquisición no solo torturó cuerpos. Torturó generaciones completas de pensamiento. El verdadero triunfo no fue la hoguera. Fue lograr que el pueblo se autocensurara antes de siquiera atreverse a dudar. Imagínate esto, es 1609, en la región vasca de Zugarramurdi, al norte de España. Un pequeño pueblo, envuelto por bosques y supersticiones, se convierte en el epicentro de uno de los actos más atroces cometidos en nombre de Dios. Un sacerdote local empieza a denunciar que hay brujas entre sus feligreses. Mujeres que, según él, vuelan por la noche, invocan al diablo y pervierten a los niños. Su única evidencia, rumores, sueños, delirios. La Inquisición responde con rapidez. Más de 300 personas son arrestadas. Mujeres, niños, ancianos, todos son interrogados, torturados, obligados a confesar lo impensable. Una joven, de solo 13 años, confiesa bajo tormento que su abuela la llevó al aquelarre. Llora, tiembla, suplica. Pero la confesión ya está firmada. No importaba si las historias eran absurdas. Lo importante era que alimentaban la maquinaria del miedo. Finalmente, el 7 de noviembre de 1610, 11 personas son quemadas vivas en Logroño. Incluidas mujeres embarazadas, madres con hijos y una anciana de casi 80 años. Las llamas suben, los gritos perforan el aire y la multitud aplaude. Porque se les ha dicho que están presenciando la purificación del alma. Que todo ese dolor es un sacrificio justo ante los ojos de Dios. Pero había algo más siniestro. Muchos de los denunciantes no creían en lo que decían. Solo querían deshacerse de un vecino incómodo. Vengarse de una mujer que les había rechazado. O simplemente, sobrevivir. La Inquisición se convirtió en una herramienta política y personal. Un sistema donde la verdad no tenía lugar. Solo el poder y el miedo. Y así, Zugarramurdi, que alguna vez fue un tranquilo pueblo pastoril, quedó manchado para siempre con el eco de los gritos de aquellos que murieron por una mentira legitimada por la fe. Hoy, muchas de las plazas donde se celebraron los autos de fe son parques llenos de turistas. Los sótanos donde se escucharon gritos son ahora archivos. Y los nombres de los inquisidores figuran en placas conmemorativas o en las calles de algunas ciudades. Pero, ¿y las víctimas? Silencio. No hay estatuas. No hay homenajes. No hay perdón. La Inquisición oficialmente terminó en el siglo XIX. Pero sus cicatrices aún están grabadas en la historia, en la cultura y en el inconsciente colectivo. Porque el verdadero terror de la Inquisición no fue solo la tortura física. Fue haber convencido a millones de que todo aquello era justo. Que el dolor era redención. Y que el fuego purificaba el alma. Una idea tan peligrosa, que incluso hoy sigue repitiéndose bajo otras formas, en otros nombres. Cuando quemas un libro, terminas quemando a quien lo escribió, y cuando quemas a una persona, quemas todo lo que el mundo pudo haber sido a través de ella. Si esta historia te estremeció, si sentiste rabia, impotencia o tristeza, es porque la verdad aún duele. Y es precisamente por eso que no debe olvidarse. Índice hacia derecha. Suscríbete si quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros que la historia quiso enterrar. Índice hacia derecha. Comenta qué opinas de este episodio. ¿Deberían los países pedir perdón por estas atrocidades? Índice hacia derecha y comparte este vídeo. Porque solo hablando de lo que duele, es que podemos evitar que se repita. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia prohibida. Porque lo que te contaron fue solo la versión que querían que creyeras.